palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es tan dulce como miel. Tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es tan dulce como miel. Tu palabra. Hola queridos hermanos, soy el Padre Juan Carlos y continuamos con nuestro recorrido por los libros de la Sagrada Escritura en este mes de septiembre. Hoy hablaremos sobre el libro de Jueces y Ruth. El libro de los Jueces se nos presenta como un relato fantástico de ciclos de rebelión, redención y liderazgo. Además exploraremos cómo este libro del Antiguo Testamento va teniendo una conexión significativa con la figura de Jesucristo. Vamos ahora a un viaje a través de la historia y el significado profundo de estos personajes. Comenzamos diciendo que después de la muerte de Josué, Israel entra en una fase de inestabilidad. Un ciclo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación se convierte en la característica recurrente. Dios levanta a jueces como líderes temporales, podríamos decir, para liberar al pueblo de la opresión enemiga. Mientras el juez permanece fiel, Israel es fiel. Pero cuando el juez fallece, Israel se olvida de Dios y vuelve a caer en la miseria, en el pecado, vuelve a alejarse del Señor y a ser oprimido, hasta que surge otro juez. A lo largo de esta historia vemos cómo el pueblo de Israel entonces entra en ciclos de desobediencia y rebelión contra el Señor. Esto lleva a la opresión por naciones enemigas. Sin embargo, cuando el pueblo se arrepiente, Dios levantará un juez para liberarlos. Ese patrón refleja de alguna manera la naturaleza humana, que tiende a alejarse del Señor. Sin embargo, nuestro buen Padre, en su infinita misericordia, siempre buscará de algún modo llevarnos de nuevo hacia sí. En este caso, este libro presenta el surgimiento de estos personajes que han venido a ser llamados jueces. A lo largo del libro vemos también, queridos hermanos, cómo entre estos jueces destacan de un modo especial Débora y Gedeón. Débora, que será una profetisa y líder valiente, muestra el papel importante de las mujeres en la historia de la Biblia. Gedeón, aunque duda al principio, se convierte en un líder audaz que confía en la dirección de Dios. Sus historias nos enseñan sobre la importancia de obedecer al llamado del Señor. Luego también podemos percibir algunas conexiones con nuestro Señor Jesucristo. A pesar de los patrones de rebelión y redención en Jueces, el ciclo se rompe con la llegada de Jesucristo. Él es el juez supremo y redentor definitivo. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús nos libera del pecado y nos ofrece la verdadera redención espiritual. ¿Qué podríamos aprender nosotros de este libro para la actualidad? Aunque las circunstancias siempre pueden variar, las lecciones de obediencia, arrepentimiento y dependencia en Dios siguen siendo vitales. Jesús, nuestro juez y redentor, nos presenta una vía de salvación. Su gracia nos llama a la devoción y fidelidad. Así, queridos hermanos, vemos cómo a través de estos siglos nosotros siempre renovamos nuestra esperanza, porque Dios se hace cercano, Dios se hace prójimo, Dios está cerca de nosotros para llevarnos de nuevo hacia Él. Ahora pasemos al libro de Ruth. La historia se desarrolla en tiempos difíciles, donde una familia judía, debido a la tragedia, se ve obligada a emigrar a Moab. Sin embargo, la historia toma un giro sorprendente cuando la joven viuda Ruth decide acompañar a su suegra Noemí de regreso a Belén. Uno de los temas centrales de este libro será la lealtad inquebrantable de Ruth hacia Noemí. Su juramento de permanecer con ella y su determinación para cuidar de ella en tierra extranjera son ejemplos notables de lealtad y amor. Esta lealtad se convierte en el telón de fondo de la historia de redención que se desarrolla. Ruth comienza a trabajar en los campos de Booz, un pariente de Noemí. Booz se convierte en el pariente redentor, aquel con el derecho a redimir a Noemí y a Ruth de su situación. La historia de redención que se desarrolla entre Ruth y Booz refleja la obra de salvación de Jesucristo en nuestra vida a nivel espiritual. Nosotros podríamos encontrar entonces ¿qué conexiones con Cristo?
La historia de redención en Ruth encuentra un eco profundo en la redención espiritual que Jesús nos ofrece. Al igual que Booz rescata a Ruth y Noemí de su situación, Jesucristo nos rescata del pecado y la separación de Dios. Y así como Ruth fue humilde y Noemí le enseñó esta virtud, nosotros también podemos aprender de ellas cómo la humildad atrae al amor de nuestro Dios, atrae el favor divino. La humildad, se dice, es la debilidad de Dios. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, dirá el Salmo 50. ¿Qué podríamos aprender de este libro para la actualidad? La historia nos enseña la importancia de la lealtad, de la fe, de la redención y la humildad. Ruth eligió confiar en Dios y actuar con amor hacia su suegra, lo que la llevó a ser parte de la historia de la salvación. Jesucristo nos llama a confiar en Él y a recibir la redención que Él nos trae. Así pues, concluimos este recorrido a través de este precioso libro. Nos veremos mañana para meditar el primero y segundo libro de Samuel. Ahora podemos ir nosotros considerando cómo en nuestra historia personal vamos viendo la presencia de las enseñanzas de estos libros. Mis categorías de pensamiento son las categorías de pensamiento que me ofrece la Sagrada Escritura. Pidámosle al Señor nos conceda esta gracia. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es tan dulce como miel. Tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es tan dulce como miel. Tu palabra.